Buenas tardes, Arratsaldeon, a todas, a todos. Bienvenidas otra vez a una tarde más de Letra Heridas. Me siento súper, mega afortunada de estar aquí, eso es lo primero. Nerea, Carol, gracias. Felicidades también por todo lo que ha habido, por ayer, por antes de ayer. Fueron 2 tardes, yo las vi en streaming, pero fueron 2 tardes de placer y enseñanza absoluta. Gracias por invitarme a estar aquí al lado de Elisa Victoria, Elisa Levi. No parece un nombre tan común, ¿verdad? El otro día pensé que si tuviese un piano aquí podría tocar para Elisa, que es la única canción que me sé de memoria. El piano, esto es real. Bueno, pues esta tarde estamos aquí todas para las Elisas, pero sobre todo ellas para nosotras. Entonces vamos a intentar sacar todo el partido que podamos. Elisa Victoria. Es Elisa Victoria, no Elisa Victoria. Son 2 nombres, ¿eh? Nació en Sevilla en el año 85. Y bueno, así más o menos de corrido, se partió la pala izquierda jugando al escondite inglés. Aquí es el escondite a secas, creo. Allí donde yo soy es pollito inglés. Coleccionó muñecas Chabel, muchas al parecer. Me dio pizzas y estudió filosofía y también magisterio. Lleva escribiendo locamente en parte para calmar la ansiedad desde la pubertad. Y bueno, muchos fanzines y antologías después. Muchas publicaciones después, que tardaríamos rato en nombrar. Publicó Voz de Vieja, El Quicio y el año pasado El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio, para quienes todavía no lo hayáis leído, es una novela de 300 páginas que sacó Elisa el año pasado con Blackie Books y que tiene como protagonista a Lali, de 20. Es una estudiante de magisterio que se olvida de solicitar las prácticas, se le pasa, y acaba teniendo que hacerlas en un colegio de monjas, lo cual no le hace ninguna gracia, lógicamente, como no le hacen gracia otros temas irremediablemente presentes en su vida, ¿no? Trabajar en el Telepi, hasta las 1000 por una miseria, su tío Manolo, la ausencia de Andrea, o la supuesta normalidad de su coño. Y digo supuesta porque parece que el problema está más en los ojos de los demás que en los suyos o que en su coño. Menos mal que está Gloria, ¿verdad? Y Alberto, uno de los niños de la clase que le toca, a quien Lali, con sus 20 añitos, quisiera proteger de todos los males que le esperan. Y voy a citarla, con tu permiso, Elisa. Sé que estas palabras concretas están en la misma contraportada de su libro, pero son tan preciosas como estremecedoras, ¿no? Mundo maldito, llévame a mí si quieres, que ya estoy podrida de todas formas, pero no me chafes a Alberto. Alberto, déjamelo tranquilo, dando saltos en su casa vestido de gato. Déjamelo que haga dibujos, que plante árboles, que baile. No le des sustos, no le des una pandilla que le ponga retos crueles, que se escape, que no se haga mayor como un cadáver dentro de un cuerpo grande con el que sea imposible volver a comunicarse. Que no se queden sus huesitos arrojados en el interior de un tonto que monte un negocio vinculado con el diablo y se pase las jornadas firmando papeles y hablando con despotismo. No me pudras a este niño, mundo asqueroso. Solo te pido eso. Asústame a mí, enférmame, tortúrame, échame una zanja y que nunca me encuentren. Hazme daño a mí y a este niño, que nada lo vuelva malo. ¿Elegiste tú este fragmento para que saliera en la contraportada? Sí. Vale. Elisa Levi nació un frío junio de 1994 en Madrid. Creo que tiene las 2 palas enteras, ¿no? Wow. Tengo una un poquito ahí, ¿eh? Ah, pues mira. ¿Verdad? Del escondite, ¿no? No, esto es de la vida. Eso para otro. Estudió Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en Madrid y Dramaturgia en Londres. En 2016 estrena Poemario, Perdida en un bol de cereales. Un año después, obra de teatro, Ramitas en el pelo. Y después se centra en la narrativa, con Por qué lloran las ciudades y su última novela, Yo no sé de otras cosas. Y Yo no sé de otras cosas salió también el año pasado con la editorial Temas de Hoy. Tiene aproximadamente 170 páginas y la protagonista es Lea,
O sea, tenemos Elisa, Lea, Lali. Bueno. Ya, a las 2 se nos ha olvidado el cargador del móvil hoy. Eso es, ninguna tiene cargador de móvil. Un reto comunicativo, en toda regla. Bien, pues Lea, una joven de 19 años, pero que tiene mucha historia, que no lo digo yo ni lo dice ella, lo dice Lea, una joven pues eso, ay, perdón. No pasa nada, son cosas del Es lo directo. que tiene, apuntarse todo. Vive en un pueblo pequeño donde todos piensan que ese año, 2012, se acaba el mundo. No son los únicos que lo pensaron. ¿No? Hay mucha gente. Pues Lea está sentada fumándose un porro y aparece un desconocido que acaba de perder a su perro. En lo que le dura el porro, Lea le cuenta porque ayer, porro largo, efectivamente se acabó el mundo. No solo por eso. Se habla de todo el pueblo, de sus amigos, de su madre, la Lea grande, de su padre, de que ella tiene ojos de campo y la tripa le arde, y de su hermana Nora. Y es hablándole a Nora o hablando sobre ella que le dedica las siguientes palabras, ¿no? Mi madre tiene ojos de sueños chiquitos, de pequeñas victorias, porque sé que mi madre lo que quiere es alegría y no la tiene acabada. Y sé que la Lea grande lleva en la espalda un peso que es mi hermana. Y eso Nora lo sabe. Mi hermana mayor tendría que enseñarme el camino en la vida, porque es lo que hacen los hermanos mayores. Y yo siempre he pensado que no, que mi hermana eso no puede hacerlo. Pero mi Nora me ha enseñado el camino, me ha dicho, vete, que te dejen de querer, que aquí no necesitas volver porque el mundo es amplio. Y la familia está para recordarla. Pero que en la vida hay que seguir hacia adelante y crear la tuya propia. Y los muertos cuando se van se quedan, porque la muerte es un día y la vida son varios. ¿Aquí qué hago yo con Nora, señor, si no es morirme? Nos matamos las dos, nos matamos si yo me quedo. Por eso creo que mi hermana, aún sufriendo, aún sin aire, ha hecho de hermana mayor y me ha desenredado la vida. Bueno, pues vamos con lo más básico para que entendamos de dónde viene Lali y de dónde viene Lea. ¿Cómo os llegan? ¿Os vienen ya con su sexo, su grupo social, su personalidad y luego les van pasando cosas? ¿O su carácter se va formando a partir de las cosas que sabéis que les van a pasar, el camino que van a andar? A mí en concreto encontrar a Lea fue un camino para mí muy largo. O sea, Lea tuvo muchas formas, tuvo muchos nombres, vivió en muchos sitios hasta que por fin... de hecho, Lea era la protagonista de otra historia que no tenía nada que ver con esto. De hecho, pasaba en una ciudad grande. El único punto en común que había con esta Lea real de este pequeño pueblo es que tenía una hermana que se llamaba Nora y entonces, bueno, pues me di cuenta de que esta protagonista en una historia basada en una ciudad tan grande como es Londres, no tenía sentido. Y no tenía sentido su emocionalidad, sus sentimientos, el desarrollo que iba a tener como personaje, no tenía sentido. Entonces, de repente, después de mucho buscar, después de mucho escribir, de encontrarme con que el Word de pronto te lee en voz alta lo que tú escribes, que no sé si lo sabes, pero es una pasada. O sea, hay una opción en el Word que te lee lo que escribes y además te lo lee muy bien. Entonces descubrí esto, me obsesioné con esto. O sea, pasé por muchos lugares con este personaje hasta que de pronto encontré el contexto que quería que tuviera este personaje y verbalicé en voz alta en mi cuarto, porque lo escribí en el cuarto de casa de mis padres, en mi cuarto, y verbalicé, hola, en plan, por fin te he encontrado, por fin estás aquí y ya tiene todo sentido. Entonces fue un camino curioso, por lo menos. No lo sabía, lo de que el Word te lee. El Word te lee, tía. Lo voy a probar. Ten cuidado, porque no puedes pararlo. Sí, puede ser peliagudo, no sé, igual por como hechizo, igual lo pruebo, pero le tengo miedo, Bueno, en mi caso también fue largo el buscar y encontrar a esa protagonista, porque también tuvo muchos nombres y fue un proyecto que yo en principio abandoné antes incluso de escribir Voz de Vieja. Yo había intentado ya sacar adelante el Evangelio y no me había visto capaz, entonces había sido un proyecto aparcado mucho tiempo
Y, al principio el personaje se llamaba Emilia. Cuando decidí retomarlo, la llamé un montón de tiempo Rebeca. y más o menos, cuando lo retomé, ya después de Voz de Vieja, que me sentía un poco más capaz de escribir una historia larga, más o menos sabía cómo quería que fuera, pero era todo el tiempo un diálogo interior muy intensito por su parte, en primera persona, y me costó mucho sacar cómo se expresaba el personaje. Y hice muchos experimentos de posesión, en plan, coger en un cuaderno, me llamo Rebeca, soy así, me pasa esto, entonces era Rebeca. Entonces no me funcionaba Rebeca, pues venga, otro. Y el nombre de Eulalia lo encontré, curiosamente, participando en una obra de teatro, en una pieza de teatro y danza contemporánea, en el que una bailarina, había un momento en el que era como que estaba hipnotizada y cantaba un fandango a Santa Eulalia. Bueno, era un momento de la obra de teatro y yo participé haciendo un fanzine que acompañaba aquella obra, y para el fanzine encarné en primera persona a Santa Eulalia, sufriendo el martirio de Mérida. Y había sentido algo yo, como Santa Eulalia, hablando de aquel sufrimiento, y había estudiado la historia de la santa y había creado ahí un vínculo. Lo probé y me funcionó. Quería también que tuviese un nombre que se pudiese abreviar y que fuese un poco más tierno, pero que ella no se identificara con él mucho. Y bueno, hice un montón de pruebas a ver cómo se expresaba hasta que encontré el nombre, y sí es verdad que empezar a encontrar cómo era ella me trajo algunos sucesos que le iban a pasar, y los sucesos la iban cambiando también, y con cada revisión pues todo iba mutando un poco hasta que fue así, y elegí el texto de contraportada. Aquí ayer mismo se hablaba de la investigación y del estudio que hay en la ficción y la ficción que hay en la investigación. ¿Ha habido mucho trabajo de ese tipo? Iba a contestar, pero es que no sabía lo que iba a contestar, entonces tengo que pensar. En mi caso, ha habido como mucha investigación de cosas que tienen que ver con mi familia, ¿sabes? O sea, yo soy de Madrid y me he criado en Madrid, además en pleno centro, que decir, soy muy urbanita, pero sí que, por ejemplo, mi familia, por parte de madre, vive en un pueblo perdido de Castilla y León. Y entonces hice mucha investigación de empatizar con mis seres queridos, con los que nunca había empatizado porque eran mis seres queridos y siempre iban a estar ahí, ¿sabes? Como que nunca había hecho ese trabajo un trabajo necesario, pero no había hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces, como que fue una investigación más de cómo hablan, cómo se expresan, cómo viven, además como lo escribí durante el confinamiento de marzo, cómo lo vivían ellos, porque para ellos sí que era un poco el fin del mundo real, o sea, para todos, pero para ellos era como una cosa que implicaba a toda la comunidad, a todos los vecinos de ese pueblo, ¿sabes? Como hice no sé si una investigación, pero sí que puse mucho mi mirada en eso. No sé si he contestado bien a la pregunta, ¿vale? Pero, siempre se contesta bien. Pues ya estaría. Yo no sé si lo puedo llamar investigación. Yo voy haciendo un camino un poco a ciegas, buscando lo que tiene sentido para mí. Y por ejemplo, hay muchos elementos en el libro que si empiezo a encontrar que hay conexiones entre unos y otros, pues algo me dice que por ahí tiene sentido. Como bueno, la elección del nombre final o el elemento del pozo dentro del Evangelio, que es como algo que acecha todo el tiempo a la protagonista y que se aparece en muchos momentos cruciales, pero así como sutil. Y el elemento del pozo lo saqué por muchos frentes, investigando también otras vidas de santas, porque tenía que ponerle nombre al colegio al que mandan a la protagonista de prácticas, y me inventé un colegio con el nombre de Santa Justa y Rufina. Las elegí porque eran las patronas de Sevilla y porque las tiraron a un pozo.
Entonces, para mí, bueno, ya había escrito sobre un pozo, entonces vi eso y tomaba decisiones así. Y luego sí está la parte de investigación, un poco parecida a la tuya, de cómo son muchos colegios para intentar hacer un retrato que los abarque a todos y a ninguno a la vez. ¿Qué recuerdo tiene la gente de haber estado en colegios religiosos y en colegios públicos? ¿Por qué los padres los meten ahí? ¿Por qué no? Y cómo está montado en general el sistema educativo, para no pillarme los dedos hablando de ello. Cosas así. Y bueno, una parte de recuerdo, porque sí es verdad que fui pizzera y hay un escenario importante en el libro que es el Telepizza. Tiene pasajes, el Evangelio, y episodios en los que una puede sentirse identificada con cada palabra de cada pensamiento y de cada reflexión, ¿no? Desde la intensidad del amor de Lali hacia su perro, Goro, la importancia de su amiga Gloria para su propia supervivencia, o la queja por un sistema educativo pues más enfocado en domar y adiestrar que en enseñar y educar, ¿no? También he leído, hay quien piensa, por lo visto, que Lali es Marina, de Voz de Vieja, 11 años después. Sí que comparte una capacidad asombrosa para su edad, para la reflexión y el pensamiento existencialista, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de ellas dos, ¿no? ¿Son una evolución de una misma angustia, quizá, o se conocen, o han hablado alguna vez entre ellas? Creo que no. Bueno, en algún momento el Evangelio pudo hablar con Marina diciéndole no voy a hacer Voz de Vieja 2. Eso sí que eso pudo pasar. Hombre, entiendo que los personajes tengan algo que ver porque hay intereses que continúan en mí y preocupaciones y observaciones que tienen que ver con la misma psicología, que es la que tengo yo aquí dentro del cráneo. Y no creo que... Tienen cosas en común, pero bueno, Eulalia tiene un lenguaje mucho más tormentoso. El libro de Marina, bueno, acaba, o sea, Voz de Vieja, quiero decir, acaba como muy abierto, como, bueno, no se sabe qué va a pasar con esta niña. Y supongo que me gusta pensar que lo que tiene en común es mi estilo. Pero aparte de eso, ¿cómo era la cuestión? O sea, ¿qué tienen? Porque si había habido algún diálogo entre esas dos personajes, ¿no? Ya, sí, hay quien ha entendido un poco que Eulalia podía ser Marina pasada por un montón de acontecimientos horribles, que podría ser, pero a mí me gusta que Eulalia no le haya pasado nada tremendo, sino que la mera existencia humana, que es muy rara, y adaptarse al mundo desde ese sitio del que ella parte, con medios limitados, que eso ya sea suficiente como para que estés extrañada y estés a disgusto, porque el mundo está configurado de una manera rara. Y tampoco creo que sean psicologías asombrosas. Yo creo que le brindo a cualquier persona de 8 o 10 o 20 años o la edad que sea, bueno, las herramientas que yo tengo ahora siendo mayor, pero que es bastante común, creo que alguien, aunque sea joven, se preocupe y reflexione. Lo que pasa es que igual pues no ha encontrado el espacio o le faltan palabras, pero yo creo que es bastante humano estar así, ¿no? Mirando y diciendo esto por qué, y yo por qué así, y todo eso, que el existencialismo es muy común en realidad. Sí. Elisa, lo tuyo parece a priori más mentira, ¿no? No vienes de ningún pueblo, has sido más de capitales, pero tu mentira o tu ficción encierra realidades universales, ¿no? Además de eso, la novela está impregnada como de un realismo mágico que dota como de normalidad cosas que el pueblo da por hecho, ¿no? Como que la gente desaparece en el bosque o los muertos vuelven en forma de cabras o potrillos, ¿no? ¿Lo paranormal era algo ya pensado antes de ponerte a escribir o fue el propio pueblo el que te La verdad es que fue un poco el propio pueblo, porque una cosa que, o sea, yo cuando encontré a Lea y volviendo a ese momento en el que dije hola en mi cuarto, apareció muy rápido la voz, porque de hecho apareció Lea con esa voz
y con esa manera de expresarse y un poco su mundo, porque yo decidí hacer un ejercicio de, bueno, voy a escribir algo que no tenga nada que ver con lo que estoy escribiendo en estos últimos tiempos, ¿no? Y de repente apareció y me pareció muy interesante seguir explorando y sentí como una liberación y una libertad de decir, ¡buah! Me paso la frontera de lo verosímil, ¿sabes? Puedo hacer lo que quiera. Y entonces como que realmente fue y ha sido una escritura muy de intuición, de decir, vale, esto le va bien, ¿qué pasa? O sea, no me lo tengo que justificar a mí misma porque el personaje se lo está justificando y te lo está explicando perfecto, y al final es una mujer que vive, es una mujer joven que vive en un pueblo donde estas son las costumbres, estas son sus creencias, estos son sus deseos, si tú te lo quieres creer, genial, si no, y ella te lo cuenta desde esa convicción, ¿no? De en ningún momento duda. Entonces yo tampoco dudé, fue como muy natural. Y entonces fui encontrando estas pequeñas cosas como en la novela el bosque, este pueblo está como enfrente de un bosque, entonces este bosque tiene la categoría de personaje, o sea, y yo lo creé como tal, ¿no? Y supuestamente este pueblo piensa que la gente que se adentra en el bosque no sale, ¿no? Y no sale, quiero decir, no es que se muera, es que no sale, no saben lo que pasa ahí, ¿no? Y viven con este miedo. Entonces, como que me fui encontrando con estas pequeñas cosas que me servían hasta como de ejercicios narrativos, de recursos narrativos, o sea, fue como un descubrimiento y no era intencionado, o sea, fue intencionado después, pero el encontrármelo fue como muy sorpresa. Me fui guiando mucho por la voz esta que encontré de Lea, en la que yo misma estaba convencida, pero tampoco sabía explicarlo, porque, claro, yo le vendí a mi editor una segunda novela que no tenía nada que ver con esto. Iba de una chiquita que vivía en Londres y le pasaban cosas. Y cuando ya se acercaba la fecha de la entrega, yo le llamé y le dije, mira, es que no te lo voy a entregar, pero es que no te voy a entregar nada que tenga que ver con eso. Y no sabía explicarle lo que estaba escribiendo. Claro, yo estoy hablando de un pueblo, pero bueno, es que es un pueblo, pero no existe, no está en ningún sitio. Hay realismo mágico, es una chica joven, un monólogo, y mi editor me dijo como, mira, a mí pásame 30 páginas, yo las leo y te digo. Y estaba acojonada, con perdón, pero tenía miedo porque decía, es que no sé ni cómo defender este proyecto, pero yo estaba por algún motivo muy convencida de que tenía que seguir por ahí. Y es parte por esta intuición que me ha guiado y por estos elementos que me he encontrado que me han servido para este personaje y esta historia. Bueno, desde la parte de la lectura es imposible imaginarse a Lea en Londres, o sea, o por lo menos claro, en este momento de su vida, no. Luego, quién sabe, ¿no? Cuando se habla de literatura de la generación millennial, más allá de si os suelen incluir o no, que parece que los límites se mueven todos los días, ¿os sentís vosotras dentro? ¿Os sentís cómodas con la etiqueta? ¿Es una etiqueta? Es que millennial soy yo, ¿no? ¿Tú eres Z? Igual no eres, igual no eres. No lo sé, no lo sé, chicas. No sé dónde acaba una cosa y empieza otra. Es eso. Y hay veces que la gente me dice, ¿tú millennial? ¿De qué? No, tú vieja ya. Y hay gente que me dice, sí, tú, mi sobrina me dice... Bueno, es que millennial no es ni viejo ni nada, es entre... O sea, se ha nacido creo que entre el... Tú eres millennial quizá, la rama vaya más joven, ¿no? Creo que empieza en el 82. 82, no sé dónde hasta el acaba. 94. Ah, puede ser. Por ahí. Te libras. Yo, entonces. no. Pues Sí, mira, estamos mira. ahí representando. Los dos extremos del milenialismo. ¿Tú te identificas? No. No. Para nada, Es ¿no? que no, me pierdo un poco, o sea, no sé qué decir. ¿Cuál es la diferencia entre, aparte de los años de nacimiento, la diferencia entre, es decir, qué ventajas tiene ser millennial y qué ventajas tiene ser generación Y luego Z? decido. Claro, y luego ya tomo mi decisión, ¿no? Pero, no sé, o sea, es que pienso que lo de las generaciones, que nos incluyan a un grupo de autoras y de autores en una generación, siento que es como marketing, ¿sabes? Entonces lo leo y digo, qué interesante. Pero no siento que tenga que hacer nada con ello, ¿sabes? Digo, bueno, pero igual tardo 5 años en escribir mi tercera novela y ya me sacan de todas las listas y tampoco pasa nada, ¿sabes? Quiero decir que siento que es una cosa de ahora y con ganas de meternos a todos para explicarnos, ¿no? Pero creo que igual es hasta pronto, ¿no? Para eso.
No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, yo creo que como hay un concepto de la generación que va de tal año a tal año, yo entro, pues es como, vale, sí, yo soy millennial porque me toca. Ahora, no, pues encajo con las características, yo qué sé, el contexto me tocó, ¿no? Pero al final yo creo que tú no, por ser de la misma generación, no escribes, o sea, no te comunicas con la obra de otra persona. Es como hay una rama que tú como persona o tu obra se puede entender o vincular con gente que tiene 20, 50, ¿no? Y como gente con la que te llevas bien, o obras que tienen algo que ver o que tienen una exploración común o un lenguaje que es similar, y que al final te llevas bien con quien te llevas bien. Y no, o sea, que tú os llevabais bien con todo el mundo de vuestra clase, no. No, supongo. Te meten ahí en ese saco, supongo que por hacerlo más fácil, más comprensible, por abarcarlo de alguna forma. Hubo, perdóname, algún momento en el que me di cuenta de que ambas novelas están situadas 2006-2007, Sí. 2012, ¿no? Entonces son cercanas como para hablar, bueno, desde un punto de vista hasta cierto punto eso, cercano, pero lejano en el ámbito de la tecnología. O sea, no hay el protagonismo de Internet, ni de las redes sociales, ni, bueno, otras autoras que se nombran dentro de lo millennial son muy de... Habla de Instagram y de redes sociales y... Pero mira, una cosa curiosa que me ha pasado a mí con eso es que, o sea, y yo hablaba antes de la verosimilitud de la historia, ¿no? Y del realismo mágico y todo eso y cómo hacerlo. Y sin embargo, sentía que si no metía algo de los móviles, iba a ser inverosímil. O sea, podía decir que un señor muerto aparecía como en forma de cabra, pero si no justificaba que no tuviesen relación con la tecnología, alguien iba a decir esto es inverosímil, ¿no? Y de hecho hay dos momentos en los que se nombra la tecnología, que es no tengo cargador y aquí no hay cobertura. No tengo cargador, como nosotros. Y llegué a esa reflexión de decir, hostia, qué tiempos, ¿no? O sea, cómo es el mundo, ¿no? Y la exposición que tenemos todo el rato en las redes sociales y lo metido que está en nuestra vida la tecnología, que o pongo algo, lo nombro, o justifico por qué no está, o siento que es inverosímil, ¿no? Que la verosimilitud tiene sus propias normas. Son muy Yo sutiles. todavía sigo ahí aprendiéndolas, ¿eh? En el mío yo también me sentía obligada a meter, bueno, como es 2006, pues tienen unos móviles de entonces y en algún momento se menciona algún blog o fotolog, se usa algún ordenador, sí hacía falta también porque formaba parte del momento. Vale, Lali y Lea, ambas hablan de sus crisis, ¿no? A una le quema la vida y a otra le arde la tripa. Joder, chiqui, es que... Cuidado, ¿eh? A ver si la generación vamos a ser solo tú y yo. No me había dado cuenta, ya me parecía bastante raro esto sin haberme dado cuenta de todas estas cosas. Pues mientras Lali habla como desde la más absoluta decepción, ¿no? Ya con las expectativas que tenía, con lo que le dijeron que vendría después, ¿no? Ese cuando deja de quemar la vida. Parece que por fin se ha dado cuenta de que no, de que después de aquello solo hay pues más mierda, ¿no? Todos esos diálogos con el espejo, invocando a Lali o Lalis del futuro y pidiéndole la salvación, ni más ni menos que la salvación. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se salva? ¿No se salva? ¿Qué va a pasar? Hombre, yo qué sé, la salvo yo, ¿no? Sí, ¿no? Ya que que al personaje lo salvo yo, dándole las herramientas que tengo yo como persona grande, para que quede constancia de todo ese sufrimiento, porque parece que si queda constancia ya por lo menos ha valido para algo. Como cualquier martirio, ¿no? Que luego se queda en los relatos y ha tenido un sentido. Con su propio yo del futuro o del pasado, pues es como cuando yo me miro en el espejo, que no hablo con nadie en realidad, pero yo como ente superior para el personaje pues puedo funcionar así. Bueno, Lea está más angustiada que decepcionada, ¿no? Parece que quiere adelantarse
a la decepción, y es ahí donde reside su conflicto interior, ¿no? El deseo de irse frente a un poco a la culpa o a la responsabilidad que siente, ¿no? Quizá la culpa no sea algo millennial, pero sí es como más femenino que masculino, ¿no? Quizá. ¿Es la culpa lo que más le frena a Lea? Creo que es un elemento muy importante, la culpa, pero no le frena la culpa. O sea, creo que asume esa culpa y ya verá lo que hace con eso, ¿no? Pero creo que no, que justo la culpa es algo que tiene, que ella contiene, pero que no la frena a tomar decisiones en la vida, ¿no? Y decisiones que la implican a ella y decisiones que implican a otras personas. Entonces creo creo que maneja guay la culpa. O sea, ya me gustaría, ¿no? Le frena, no, definitivamente, quiero decirle. Sí, o sea, le impulsa, es como más, algo que no le impulsa tampoco. Quiero decir, es algo que sabe que va a tener, que existe, que habita en ella, que va a habitar, que va a ser muy difícil quitarse, pero que asume ese reto en la vida. Y bueno, la culpa es algo que sí, que es muy femenino, pero que todas hacemos eso también. Creo que todas asumimos, pasamos por un momento de asumir que nos vamos a sentir culpables por ciertas cosas y luego aprendemos, ¿no? O vivimos, o yo por lo menos, no voy a generalizar, yo por lo menos como que todo el rato estoy aprendiendo a vivir, a quitarme la culpa y a decir no, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Hay algo que le frena más de los problemas que tiene Lea, sí, ¿no? Del conflicto? ¿Hay algo más importante que la culpa? ¿Qué dirías tú que es lo que más le frena a ella? ¿No? Lo que más le... que como dices tú, no le frena, no le... Yo creo que lo que más le frena es... no sé, chica, todo. O sea, su familia, sus emociones, un poco todo. Vale. La culpa en Lali, hablando de culpa femenina, aparece por el rechazo que sienten las personas que le han visto el coño. Los chicos, el médico, incluso su madre. También por haber fingido orgasmos, cuando a veces incluso lo que tenía era dolor, ¿no? Bueno, eso. Es el peor tipo de culpa, ¿no? El que no tiene nada que ver con decisiones que has tomado tú ni con pensamientos tuyos, sino el que viene de la propia existencia, ¿no? Del propio cuerpo. Bueno, se baraja también en el libro como concepto cristiano que se menciona de vez en cuando porque se relacionan mucho los problemas que tiene Lali como joven adulta con el origen de esos problemas que ella observa que están empezando a inculcarse en los niños, porque a los niños se les está empezando a transmitir pues las cosas que a ella le afectan hoy en día y otras también incluso que a ella no le afectan tanto, pero que en ese tipo de colegios tiene mucha presencia, como la competitividad o la rigidez y cosas así. Y es como un drama que es un círculo vicioso, que porque ella sabe que está atormentada por la vergüenza, por la culpa, por no sentirse lo bastante canónica, y sabe que no es su culpa, pero no puede evitarlo, y incluso ella, sin haberse criado en ese contexto religioso, se ve totalmente atravesada por el concepto, no puede evitarlo. Y claro, ella se siente culpable de no ser lo bastante atractiva en todos los aspectos posibles. Y eso pues le da rabia, sabe que el problema no es de la percepción, que no tiene que ver con ella, pero aún así lo sigue ocultando y sigue trabajando en silencio, que la culpa es muy silenciosa. Y lo sigue, y claro, en parte por eso también el dolor de ver que a los niños les está empezando a afectar, porque ya sabe cuál es el destino, que es funesto, porque o sea, ella no sabe que yo la salvo, eso lo sabemos nosotros. O sea, cuando alguien lee el libro, pues al personaje es como que alguien le da una palmadita si siente compasión por ella, pero a ella no le llega la palmada, no le llega nada. Ella no salva niños, a nadie la salva, ella acaba con un disgusto tremendo. Y bueno, es que la forma en que todo esto se nos inyecta de pequeñas,
a todo el mundo le llega la culpa, pero es verdad que es muy, muy femenino. Las mujeres son tradicionalmente las guardianas de la moral y las guardianas de la estética y de la higiene y de muchas cosas que a ella le han tocado pues plenamente y las padece. Y este era un tema, el del coño, como, venga, cuando has dicho coño, bien, ¿por qué no? ¿No? Me causaron esos pasajes la preocupación de yo saber que completaban coherentemente el retrato que yo quería sacar, pero sabía pues que iban a llamar especialmente la atención como han hecho, pero bueno, creo que es bastante común tener complejos corporales que te afectan profundamente, lo hables mucho o poco, y era importante para el tormento general de mi mártir. Vale, autoficción sí, autoficción no. ¿Sentís que se os insiste demasiado en el asunto de la autoficción y sé que en tu caso sí, seguro, en que si eres tú, si dejas de ser tú, en que cataloguéis vuestros trabajos o justifiquéis el haber elegido una u otra fórmula, ¿no? Un poco casi preparándose para decir si vale o no vale. Un poco. Hola. Sí. O sea, sobre todo con mi primera novela, que sí que era una mujer como más de mi edad, que vivía en una ciudad, que vivía en Madrid, o no vivía en Madrid, pero bueno, era de Madrid y tenía le pasaban cosas en el pasado, en fin. Y ahí sí que yo sentí como mucha presión de que la gente que lo leía, los lectores y sobre todo pues los periodistas sí, como que me increpaban un poco y me miraban con lástima de, ay, eres tú y has pasado esto, ¿sabes? Y luego sentía un poco como en plan de, bueno, te vas a decepcionar, pero no. No soy yo, no he vivido nada de esto, no tiene nada que ver conmigo, todas estas cosas, ¿no? O sea, creo que es inevitable, obviamente, poner cosas tuyas de tu proceso vital cuando escribes. Creo que es algo que corrígeme si me equivoco, pero creo que nos pasa a todos. Pero yo no partía de mí misma, ni de ninguna experiencia, ¿no? Entonces, había una cosa que con este libro me ha pasado menos, porque como es realismo mágico y vive en un pueblo tal y cual, y saben que soy de ciudad, no me identifican. Sí que hay alguna pregunta ¿pero tú vienes de un pueblo? Y es como, no vengo de un pueblo. Puedo escribir. Entonces, ahí me entra un poco me jode un poco, porque es como, puedo inventarme, tengo creatividad, o sea, me dedico a esto, me encanta crear personajes de la nada. Ay, perdóname, una frase, escribió sobre Tokio sin haber estado en Tokio. Esa también es una, ¿no? Sí, bueno, claro. Escribí sobre Tokio no he estado en Tokio. Escribí sobre Tokio sin haber estado en Tokio y he escrito de un pueblo sin haber vivido en un pueblo. Y puedo hacerlo porque he estudiado toda mi vida esto, porque sé investigar, porque sé mirar, quiero decir, porque entreno mi mirada. Tengo muchas cualidades que me hacen ser capaz de investigar y de desarrollar una idea inventada desde cero. Entonces, como tengo este discurso en la cabeza, cada vez que me enfrentan con esto, me sale como con rabia. No soy de pueblo, ¿sabes? Como un poco y no hay problema. Entonces, esa es mi relación con la autoficción. Pero yo creo que hay una condena en esa pregunta a la decepción obligada, porque si les dices, no soy de pueblo, hay una parte que es como, yo quería que fuera verdad. Claro, pero es como... Y si les dices que eres de pueblo, es como, anda ella contando sus cosillas. Claro. Exacto, que es como una cosa de... Okay. Es imposible salir bien de esa pregunta. No. O sea, yo a veces soy muy amable e intento decir, bueno, unas cosas sí, otras no, y otras veces digo, es irrelevante. Porque es verdad, yo coincido totalmente en lo de que siempre partimos de algo personal
a que puede que no sea una experiencia explícita, puede que sea un interés, una obsesión, un diálogo con un relato de otra persona, o puede ser una investigación intuitiva, puedes partir de 1000 sitios y compaginar eso que no te ha pasado con otras cosas que sí, o todo inventado, pero ¿de dónde parte la invención? De un sueño que tuviste o de algo que le pasó a, yo qué sé, a alguien en una película, a un bisabuelo. Es que es muy difícil separarlo, y yo a veces parto de cosas que sí, pero sí, la respuesta es sí y no, porque en cada línea hay unas partes que sí y otras que no. Y no he sido pisera, pero no he visitado las catacumbas de Santa Justa y Rufina. Y es como, bueno, tengo que hacer una lista de lo que sí y lo que no. Y es un poco... Es verdad, y es un poco irrelevante, porque la respuesta nunca es satisfactoria para quien pregunta, y además es que no veo ningún cambio. Que en la historia de la literatura siempre se ha hecho así, y ahora es como que este concepto ha cogido mucho protagonismo y no es para tanto. ¿Y por qué ha cogido tanto protagonismo, crees? No lo sé, a veces pienso que como ahora compartimos mucho nuestras experiencias y nuestras emociones y nuestra vida con el resto a través de la tecnología, a través de las redes sociales, como que parece que si te leen es porque están leyendo siempre un relato autobiográfico, y porque digamos que esa fantasía de que todo lo que ponemos en las redes sociales es verdad, y todos esos relatos que inventamos de nuestro cuerpo digital son verdad, parece que nos creemos que entonces la literatura también partes de ti mismo o cuentas una media verdad, ¿no? A veces pienso que es por eso, otras veces pienso... no lo sé. O sea, quiero decir, es que últimamente pienso mucho eso, creo que tiene que ver con cómo nos mostramos y cómo formamos un discurso en cuanto a nuestra vida en las redes. Nuestra vida, nuestras opiniones, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y no sé. Sí, yo creo que la exposición pública que propicia las redes tiene mucha influencia en eso, y no sé cómo de decisiva es, pero es verdad que socialmente es como está pasando lo contrario de la muerte del autor. Es casi que a veces importa más cómo se venda el autor. Exacto. Si es carismático, si vende un discurso, si es aburrido, si cómo se viste, es guapo. Parece que importa muchísimo cómo sea esa persona, y supongo que por eso es tan importante la relación que tenga la persona concreta con la obra. Y muchas veces, no sé cómo es tu caso, pero a veces tú estás creando estas cosas porque te gustaba estar solo en tu cuarto. Y claro, y es como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Sí, yo pienso igual. Vale, tanto Lali como Lea se encuentran en un momento dado como intentando que un personaje no siga un camino que le lleva a la muerte real, simbólica, un poco, ¿no? Alberto, el niño, o el señor del perro, ¿no? ¿Cómo de claro queríais plasmar una denuncia, ¿no? Porque esta visión pesimista no, o sea, ¿cómo de claro queríais teníais ideas de una reivindicación o de la demanda de un cambio, ¿no? Más allá de contar, sí, está claro, contar una historia, ¿no? Pero ¿cómo de claro teníais, como de patente iba a estar eso? Ese cambio. Bueno, claro, a mí me interesa de entrada generar una historia, una ficción que sea entretenida, contenido, pero claro, sí que hay una crítica en general al mundo que estoy lanzando, claro, que estoy lanzando. Y no, yo ya no me acuerdo dónde fue, pero me preguntaron una vez como, uy, han dicho por ahí que eres un antisistema, pero hombre, por Dios, y yo, pero bueno, pues obvio obvio que, o sea, ¿quién puede estar a favor de esto? Y claro, es una crítica al sistema en general a partir del sistema educativo, que es como una gran ramificación, en mi caso. Bueno, en mi caso, no sé si hay tanto como una crítica social o una reivindicación, pero sí que
creo que hay una reivindicación más de perderle miedo al cambio y a los cambios y a tomar decisiones y a esta ansiedad que está tan extendida en la sociedad de hoy, ¿no? Que es el miedo a lo que va a venir y anticiparnos y demás, ¿no? Y sí que me apetecía como explorar un personaje que se atreviese y que, bueno, que obviamente se encarase al cambio y a la decisión sin miedo, no sin miedo, sino con valentía, pero con miedo, con el miedo que implica reflexionar sobre todos los temas tan fundamentales en la vida, como puede ser la muerte, la vida, la amistad, la soledad, en fin, esa infinidad de temas. Y sí, o sea, como que me apetecía mucho también mostrar que la vida es la hostia, ¿sabes? Y que la vida merece mucho la pena vivirla y merece mucho ser vivida dignamente, por así decirlo, ¿no? Y no sé. En tu caso, además, es como que, por un lado, contestas a esa especie de idea de la España vaciada, ¿no? Que vacía si esto está lleno de gente, ¿no? Y, por otro lado, también al idealismo rural, ¿no? O sea, es como que sí, tienes... Sí que me apetecía meterlo, ¿no? Esta cosa de... pues no sé, en mi entorno hay mucha gente, ¿no? que se ha ido a vivir al campo, pero no por un tema de... es que se respira muy bien. Y llegan allí y ¿qué hacen? ¿Qué hacen con eso, ¿no? O sea, quiero decir, cómo participan de la vida del pueblo, saben lo que es saben las actividades que hacen, saben cómo es la vida allí, saben cómo es la cultura de ese pueblo, o sea, van un poco como a, no es que yo vengo aquí a comprarme mi casa, mi chalet, ¿sabes? Entonces como que también me generaba mucha rabia eso, de ahora romantizamos todo el campo y que pues eso se respira muy bien, se come sano y toda esta movida, pero bueno, también hay otros factores, ¿no? Bueno, en ambos casos, en ambos protagonistas, el propio contexto con el que la protagonista no está a gusto también es como que les reconforta, ¿no? Como que les proporciona alivio, ¿no? Como una especie de dualidad de emociones, ¿no? Lali encuentra desidia en el trabajo, pero también amistad, cariño, cierto orgullo de clase, ¿no? Hay pasajes que para alguien que trabaja cara al público como yo son absolutamente conmovedores, ¿no? Acerca del trato que te dan unos y otros clientes o el superpoder del escaneado de clientes, ¿no? Que se hace desde un mostrador. O simplemente compañeros de curro con los que no habrías tenido nada que ver fuera de ahí, pero dentro del trabajo sí, ¿no? En las horas de conmutación entre sitios también encuentra un conflicto de clase, ¿no? De las horas que pasa Lali cogiendo autobuses, pero también el rato que encuentra para un tiempo vacío para organizar su cabeza, ¿no? Y Lea, pues igual, las mismas calles que la atrapan, la misma familia y amigos con los que no quiere acabar viviendo su vida son también lo único que hasta ese momento le ha hecho reír, le ha hecho feliz, ¿no? O sea, entonces seguimos igual con emociones contradictorias o enfrentadas. Me da la sensación de que Lea no se conforma con lo que le ha tocado y acepta la tristeza, pero no la nostalgia, quizá, ¿no? No sé si sabría explicar yo bien la diferencia, pero tiene que ver con el arraigo. O sea, ¿es la nostalgia una pena que se arraiga? O a mí que me da mucha envidia ese lograr despegarse, esa visión, por ejemplo, de la muerte dura un día y la vida son varios, ¿no? ¿Es esto un anhelo? O sea, ¿se es más feliz cuando se es una desprendida? No sé si se es más feliz, pero yo creo que se afronta la vida de manera diferente y de una manera igual más vitalista incluso. Pero bueno, yo creo que estas contradicciones que tiene Lea la llevan a tomar una decisión y la llevan a saber qué es lo que quiere en la vida y a saber cómo se quiere enfrentar a la vida, porque a veces... o sea, a mí me obsesiona mucho el cómo quiero yo enfrentarme a la vida y cómo... Entonces investigo mucho en cómo mis personajes se enfrentan a eso, cómo habitan, qué malestares tienen, a qué quieren renunciar y cómo llevan a cabo esa renuncia, ¿no? Y eso, no sé, se me ha vuelto a olvidar la pregunta. Perdóname. Lo has contestado. Es que mi cabeza va muy rápido, ¿vale? Lo has contestado. Se es más feliz cuando se es una desprendida, digo. Se es más feliz cuando es una desprendida. Se es. Sí, hay que trabajar mucho el desapego. Yo me imagino que también. Hay que trabajar mucho el desapego. Yo lo estoy trabajando últimamente con los personajes, porque yo creo mucho vínculo con los personajes y me cuesta mucho despegarme de ellos.
Entonces lo estoy trabajando y se vive mejor. Les dices hola en alto y adiós también. Claro. Bueno, el adiós se lo digo en privado y bajito, pero siempre es un hasta luego, pero sí. ¿Cómo funciona la inspiración, ¿no? Esa angustia que exudan ambas novelas, ¿ayuda a escribir o entorpece a veces? Cuando es un ser tan, no sé, sintiente, ¿no? ¿Siempre ayuda esto a la inspiración o no? Hay veces que dices, joder, es que me estoy viniendo abajo, no me está ayudando esto a generar... ¿Que ser tú así o escribir...? Pues ambas cosas, porque ahí sí que entiendo que no se puede escribir así si no se es un poco así. Claro, yo estoy enferma de apego. Comprendo que es una enfermedad, ¿eh? y tengo la intención de trabajar en ello. Pero bueno, Casi eso. lo intento. A mí no me causa angustia real trabajar la angustia de los personajes. Es como, no sé, me agrada trabajarle la estética a eso porque mientras estoy haciendo eso, mi angustia está aplacada y bueno, tiene que ver con a qué fecha estamos. Hostia, me quedan 2 semanas para entregarlo, quiero decir. Y esa es la angustia real, pero no estoy viviendo la angustia del personaje, aunque a veces me cala y como que cuando estoy corrigiendo, pues si un pasaje me enfada o si un pasaje... Bueno, me lo sé, pero a veces me cogen por sorpresa y si me hace gracia digo, bueno, buena señal. Y a veces lloro corrigiéndolo y digo, bueno, pues un primer catador, que ¿por qué no? no es decisivo porque, claro, estoy muy condicionada, pero me puede funcionar para ver cómo... si por lo menos me afecta a mí, pues ya ha afectado a alguien, ¿no? Pero es como cuando Mariana Enrique dice que lo pasa bien escribiendo esos terrores. Yo lo paso bien escribiendo sobre esas angustias. Me reconforta de alguna manera. Me sienta bien. Sí, a mí me pasa algo parecido, ¿eh? O sea, me sienta bien porque también me sana a mí, ¿sabes? Hay como un proceso también sanador de... o sea, hay cosas que le presto al personaje mías muy sutiles, muy leves, muy desdibujadas, pero siempre, aunque sea eso, aunque sea el hecho de que cuando estoy escribiendo algo me viene a mí la imagen de algo, ya para mí es sanar algo. O sea, he hecho algo como 20 veces, ¿vale? Es como sanar. Entonces creo que utilizo eso más que para... o sea, no llego a empatizar con los personajes tanto que siento su dolor, pero sí que disfruto entendedme con esto, cuando se liberan, ¿sabes? Los personajes, cuando llegan a alguna conclusión, cuando tienen un darse cuenta, a mí eso me encanta, ¿sabes? Porque les ha estado prestando o acompañando una emoción hasta un punto en el que de repente ellos tienen la clave de sus problemas y digo, ay, ¿cómo puedo hacer yo esto con los míos? ¿Sabes? Y lo encuentro a veces. Y digo, hostia, qué bueno. ¿Sabes? Como que yo lo canalizo un poco así. También estoy malita de apegos, pero como venía diciendo, el trabajar el desapego siempre es bueno. Vale, Elisa, recomendé Voz de Vieja a una clienta en el trabajo y todavía no me lo ha perdonado. Sospecho que tiene que ver con Marina hojeando revistas porno mientras jugaba con las chabeles. Hace poco se llevó el Evangelio y desde entonces me pregunto si habrá llegado a la parte en la que Sandra, una niña de 5 años, se masturba compulsivamente contra la pata de una mesa. Hablar de lo que era y es tabú, sin miedo, sin eufemismos, de corridas en la cara, del color de la sangre de la regla, de la forma de un coño. Has notado muchas reacciones. A mí me sorprendió el rechazo. O sea, yo no habría imaginado un rechazo por parte de una lectora, bueno, bastante acostumbrada a leer en general, ¿no? Pero por lo visto, pues no vestir de gala las palabras sobre lo corporal, lo sexual o lo escatológico todavía tiene un precio, ¿o has sentido que sí, has sentido que no? Sí, tiene un precio, pero bueno, a veces te quitan de la hucha y a veces te echan algo. Eso no depende, o sea, que a veces ganas y a veces pierdes, es una apuesta, sí, porque tú sabes, como dije antes, por ejemplo, con lo de hablar de forma explícita de la relación mala que tiene el personaje con su coño a nivel estético,
estético y funcional, vamos. Yo sé que en esas páginas me la estoy jugando y para mí son necesarias, les aplico el mismo tono que a las demás, pero sé que no van a ser percibidas igual que las demás para mucha gente. Y claro, eso es un riesgo y es una apuesta. Y cuando has dicho ahora que no perdonó lo de la pornografía de las Chabeles... Un poco exagerado. Un poco exagerado, bueno, vale. Hombre, porque supongo que lo dices por el contraste de que... Porque las Chabeles son algo muy propio, ¿no? Y la pornografía es algo inesperado. Pero sí que hice también yo mi estudio de campo de cómo de frecuente es que los niños tengan algo de contacto, de preguntarle a todo el mundo, oye, ¿tú cuándo viste por primera vez pornografía? Y había gente que había sabido de eso con 17 años, pero mucha, ya en la infancia algo había pasado, o con revistas, o con escenas, o con alguna cosa. Y en concreto, mi personaje tiene contacto con cómics, bueno, con pornografía también, pero en general mucho con cómics que son para adultos y en los que hay sexo y hay violencia. Y bueno, para mí era imprescindible sacarlo porque creo que ese primer contacto tan secreto del ser humano con una parte que va a ser crucial en su vida, pues para el estudio psicológico me parecía importante. Y claro. creo que tú como bueno, licenciada en magisterio, bueno, no se trata. No tengo el papel, pero bueno. Bueno, sí, no te lo íbamos a pedir. Pero estuve allí. Me sorprendió, es algo, me imagino que esto sí que es algo real, no se trata en psicología, ¿no? Muy de pasada. También supongo que habrá profesores que, porque eso depende también de la facultad, del libro de texto que se escoja, también habrá quien intente darle algo de enfoque, pero... Con los libros de texto también hay tela, ¿no? Sí, bueno, yo hablo de los de la universidad, que te dan muy de pasada asuntos sobre, bueno, el desarrollo sexual de los niños, cómo van siendo conscientes y ya está, pero de formas de afrontar y de acompañar y de hablar del tema, de enfoques, como no hay muy poco, y además al final eso todo depende del criterio de cada maestro, porque cada maestro o maestra está en la clase y lo que tenga bien contar, bueno, pues se va rigiendo por el libro, ¿no? Pero el libro en este sentido te dice muy poco, es como, bueno, un esquemita y se acabó. Y si entre los niños hay comportamientos o discusiones o el tema surge, pues ya a ver cómo lo llevas y tienes muy poca formación al respecto y en general como personas tenemos muy mala relación con el tema. A la vista está que la gente no se toma bien mis páginas solo por mencionarlo, y eso ya, claro, para mí era importante sacar en el Evangelio el tema muy llevado al extremo de un problema que se escape por completo de los límites de tanto de ella como estudiante como de la maestra, y que se vea como no hay preparación. Hay una psicóloga también que no sabe qué hacer y los padres están abandonando a la criatura y bueno, es una situación muy complicada y quería ver quería generar ese vacío. Y bueno, sí es verdad que Voz de Vieja y el Evangelio se comunican como un poco un espejo el uno del otro, como hay una niña que descubre la sexualidad de una forma pues bruto, descarrilada entre sus amigos, con pornografía de por medio, y aquí pues vemos a una persona que es adulta y que está viendo cómo los niños están sufriendo ese abandono y tal. Bueno, hay un montón de temas que se comunican así, pero como reflejo, no como continuación. Sí. Y claro, yo sé que esas páginas, las del Evangelio, son... bueno, yo no sé cuáles son peores, la verdad. Porque en una es una niña de 8 años hablando de cosas que tienen que ver con sexualidad, pero un poquito más ambiguas,
por lo menos no tanto como en el Evangelio, donde ya en primera persona se está hablando de experiencias sexuales explícitas, y yo esas páginas pues se las pasaba a gente de confianza, como a mi lector cero, que es Joaquín, que es mi novio, el que siempre lee todo. Es como, oye, aquí he cambiado el tono, se queda corto, se queda largo, detectar como eso se ve desde fuera, porque sabes que ahí te la estás jugando, y sé que mucha gente se siente repugnada profundamente por esas páginas, y que ya le estaba gustando el libro pero ya no le gusta, y bueno, pues tengo que vivir con ello. Hay otra gente que lo aprecia especialmente porque le parece oportuno, le parece necesario, y bueno, en general hay muchos libros en los que en tus libros se habla de mear también, y o sea, no es tan raro, que a la gente le extraña incluso que los personajes vayan al baño, y eso es muy poco, ¿no? Para mirárselo. Elisa, eres poeta también, y como se nota aquí, ¿no? Porque escuchar a Lea es música, casi hable de lo que hable, ¿no? De sexo también, pero incluso con temas bien difíciles como alcoholismo, violencia o parálisis cerebral, ¿no? Temas que ya solo tratarlos igual da un poco de miedo, ¿no? En Por qué lloran las ciudades también abordas uno de los temas más universalmente silenciados, que es el suicidio. ¿Sientes de antemano un poco el deber de dar voz a cosas que normalmente, a personas o colectivos o lo que sea, que no suelen tenerla? No, o sea, que decir, no siento que tenga que dar voz a nada, porque tampoco creo que yo tenga que darle voz a nada, en plan, como que no me siento en el lugar como para dar voz a algo, pero sí que son temas que y en ambas novelas creo que va un poco con lo que he contestado antes de la vida como bandera, en plan de una visión positiva ante la vida, aún tratando un tema del suicidio, y explorar eso, ¿no? Explorar mi relación con la vida y cómo se relacionan los personajes con la vida y qué les lleva a tomar esas decisiones. Creo que son temas que son, por ejemplo, el tema del suicidio, pues es un tema muy silenciado, muy, o sea, quiero decir, es que justamente, y voy a compartir esto con vosotros, pues que justamente el lunes pasado, no el anterior, se suicidó un vecino. Entonces vi cómo era todo el protocolo que se llevaba con un suicidio. Y yo pensaba en mi novela, que la escribí en el año 2019, y por un lado me arrepentí de haberla escrito, de decir, no tenías que haber hablado de esto, no tendrías que tal. Pero luego pensé, no, qué coño, sí, joder, ¿sabes? O sea, justo cuando apareció como el coche que empezó a limpiar la calle, ¿sabes? Como en plan, aquí no ha pasado nada, y de repente salen los niños del colegio y ya nadie de lo que vaya a pasar por la calle sabe lo que ha pasado aquí. Fue como, no, hiciste bien en tratar este tema, en meterlo en una ficción, que también aborda otros temas. O sea, como que me sentí como orgullosa de haberlo tratado, ¿no? Pero no me siento como que con la potestad ni nada de dar voz a nada. Yo voy explorando los temas que a mí me inquietan, me hacen pensar y me llevan a algún lado creativamente también, ¿no? Y así que eso. Hiciste bien, yo creo. Bueno, que yo creo que a veces, o sea, se sigue ese camino y te das cuenta de que detrás del camino de creatividad que tú llevabas hay algo político que acompaña, porque es como... Sí, claro, bueno, todo es político. Claro, o sea, y ahí van las dos cosas de la mano, no se pueden separar. Vale, perdón, también hay como una cosa como que me gusta que lo político, o sea, como sembrar un germen y tratar y hacer una ficción sobre algo que puede ser muy politizado y que lo saque el lector, ¿sabes? Como que el lector diga, ¿y qué pienso yo de esto? Hostia, pues es que si pienso esto, pienso también, ¿sabes? Como que se aten cabos quien quiera y como quiera. Sí, claro, que no sea un panfleto. Claro, ¿no? Exactamente, o sea, panfletos no. Vale, seguimos con las maneras de hablar, Elisa. Lali, lo mismo suena como muy callejera, como que de pronto te suelta una disertación sobre religión, educación o sobre por qué fingir un orgasmo no es perjudicial solo para una misma, sino para las que vienen después. ¿Es esto como
puede ser esto un reflejo del hartazgo de que todo lo joven, ¿no? Quiero decir, se os ha visto como escritoras jóvenes siempre, ¿no? Hasta ahora por lo menos. Como un poco que os hayan tratado como que lo interesante vaya a venir después, ¿no? El joven promesa, escribe bien para la edad que tiene. Ayer Ana Freixas y Remedios Zafra hablaban de las dificultades que plantea la vejez, pero la juventud y lo que esta produce, lo que la juventud produce, ¿no? A nivel de artístico o lo que sea, también, pues eso, muchas veces se les tilda de intrascendente porque sí, o de super, yo qué sé. Han venido vuestras dos protagonistas a decir, mira, tenemos 19 o 20 años, pero os damos 1000 vueltas. Ha sido un poco, ¿no? Porque llama la atención lo flipante de las dos, ¿no? De lo que te fliparía conocerlas, o a mí por lo menos. Yo el tema de escritoras jóvenes, yo lo llevo mal, porque me mete mucha presión. Yo digo, en plan, si escribo la siguiente novela con 35, ¿qué va a pasar? ¿Ya no soy joven? ¿O si la escribo con 47, qué pasa? ¿Sabes? Como que me mete un poco de presión de tengo que superarme todo el rato tengo que superarme. Y me pasa un poco como con lo que decíamos antes de la generación, que también lo veo como una estrategia de marketing, obviamente, y siento que son trabas que nos pone la industria para que digamos, mira, lo dejo de escribir, esto no es lo mío, ¿sabes? Entonces como que ya me lo empiezo a tomar como una cosa de, pues mira, pues quiero quedarme, ¿sabes? Y siento que un poco que la industria literaria... no sé si aquí hay gente, pero bueno, me la suda. Vamos a entender que... O sea, creo que nos jode con eso, ¿sabes? Creo que nos pone adjetivos, la industria y los periodistas y todo lo que engloba eso, para que tiremos la toalla o por lo menos que pensemos que en algún momento igual la tenemos que tirar, ¿no? Porque igual ya no somos jóvenes y tenemos que plantearnos otro estilo de vida o tenemos que tomar otro tipo de decisiones y la literatura no entra ahí. Entonces, me da miedo por eso, porque me siento como presionada de que tengo que escribir otra cosa y tengo que escribirla pronto, porque entonces bla, bla, bla. Y también, o sea, estoy intentando como decir, venga, estos son trabas que te ponen tus enemigos, que es la propia industria. Porque yo lo vivo así, como enemigos. O sea, los autores son amigos, el resto de la industria son enemigos. Bueno, claro, es que además, bueno, si nos ponemos a hablar del dinero que se llevan ellos y lo que se llevan nosotros... Y perdona, ¿y los mentirosos que son? Hola. Bueno. Eso ya, bueno. Pero yo que soy más mayor, sí que vivo ese límite como de una forma un poco incomprensible y muy cansina también, porque mi primer libro salió cuando yo tenía 28 y entonces era como... Yo sentía que iba un poco tarde ya. Y claro, ahora tengo 37 y ya es como, ¿dónde estoy? ¿Es que ya sigo en el paquete joven o ya tengo que estar demostrando no sé qué consagración? ¿Cuándo? O sea, ¿por qué hay que ubicar a la gente en esos términos? Y es agobiante, claro. A veces todavía, claro, se me considera joven y pienso, no sé, y tampoco, antes cuando me decían joven, decía, oye, tampoco soy tan joven. Como, ¿por qué? Porque hay que catalogar a la gente en eso, ¿qué más da? Y sí, también está el rollo este de eterno, de la promesa, ¿no? ¿Cuándo eres promesa y se ha cumplido? Yo no sé, yo no sé si la he cumplido ya o no. Yo no lo sé. Que te avisen, ¿no? Yo no la he cumplido. O sea, ¿Cómo no sé se si confirma promesa, eso? Pero... ¿Quién lo confirma? ¿Te llega a tu casa un burofax? Vale. ¿Cómo se le arreglaría la vida o cómo se le desenredaría la vida a Lali? Porque Lea piensa que, bueno, en principio yéndose... Y a Lali, y por Dios, ¿por qué Andrea no le manda ni un mensaje? Es Diana, pero bueno, se llama Diana. ¿Es Diana, es verdad? No pasa nada, no pasa nada. Le he cambiado de nombre. Pues se parece fonéticamente. Sí, no le he puesto a Andrea con todo. No pasa nada. Sí, es Diana. Personaje. ¿Qué necesita? Bueno, tiene dos opciones, creo.
haber nacido en un mundo totalmente diferente o muchísimo dinerito. Así es como lo arregla, porque son las dos opciones. O sea, un mundo mejor montado, más agradable, más sentido, más amable, menos salvaje, menos competitivo. Necesita, por ejemplo... Fácil, ¿eh? Sí, bueno, y no, por ejemplo, ¿por qué le cuesta dinero la comida a la gente? ¿Eso por qué? Porque cuesta todo dinero. Y hay gente que nace con mucho y gente con poco. Ya de entrada es como necesita salir del vientre materno a otro lugar. Y si no, pues necesita a lo mejor haber sido rica. Pero que los ricos también sufren, lo sabemos. Así que no sé. No sé, la condición humana es muy compleja. Igual le hubiera ido mejor como, no sé, nacer ratón. Nacer un ratón campero. No lo sé. Bueno, ya por último, ¿no? Doy paso a quien quiera preguntaros más cositas. Algo que os haya costado, especialmente en esta última novela. Si es que hay algo, y luego hago algún atragantamiento o algo, y si existe una satisfacción al 100% y duradera. O sea, yo me imagino, desde la imaginación más pura, que una escritora termina su libro y dice, ya, 100%, ya está. Pero dura, ¿no? Porque hay feedback, no sé hasta qué punto se relee, un poquito eso, el lado de estas en concreto, no de la escritura como tal, sino de... Bueno, a mí con esta me pasó una cosa, y es que, porque como me obsesioné con lo del Word, que te hablaba en voz alta, yo cada línea que escribía le daba a empezar de cero, ¿sabes? En plan, entonces me lo leía desde el principio. Entonces hubo un momento en el que yo no podía leer lo que había escrito porque no entendía. O sea, mi atención desapareció. Entonces no podía leer. O sea, de verdad era como leer alemán. No podía. Entonces yo se lo comenté a mi editor y mi editor me dijo, vale, pues vete pasándomelo y yo te voy contando lo que has escrito. Entonces empezamos con esa dinámica. Porque realmente eso, perdí mucho la perspectiva. Perdí mucho la perspectiva y perdí mucho el... O sea, no sabía dónde quería llegar, pero no era capaz de ser consciente de lo que iba escribiendo, ¿no? Y eso fue como un gran drama dentro de la escritura de la novela porque pensé, es que estoy a ciegas. O sea, siempre estaba a ciegas con esto, pero es que ahora más. Y con la paciencia y el buen hacer de mi editor, pues me ayudó. Y luego otra cosa, lo que más me ha costado de esta novela es asumir el final. Asumir que había pensado un final muy concreto, que me apetecía explorarlo, que me daba mucho miedo explorarlo y que bueno, y que tenía que decidir, tomar yo también la decisión de ser valiente y contar... Bueno, ser valiente para mí porque me estaba costando, ¿sabes? De, bueno, vale, voy a encarar así el final... O no, voy a salir por la tangente y contar que otra cosa, ¿no? Y me costó mucho. Muchas conversaciones con mi terapeuta y con mis amigos. Porque además hubo un momento en el que necesitaba quedar con gente y me daba igual lo que o sea, me convertí en una persona egoísta. Me daba igual lo que me contaran. Yo era como, es que me da igual, te voy a contar una cosa, ¿vale? He pensado esto, ¿tú qué piensas? Y además se lo contaba descontextualizadísimo, en plan, no tenía ni idea de qué iba la novela. Y decía, pero es que tiene que acabar así. Entonces, claro, todos me decían, hombre, pues si tú lo consideras, pues yo qué sé, para adelante, ¿no? Y entonces me costó mucho tomar esa decisión, muchos llantos también. Y otra cosa que os quería contar, que también me haya pasado con esto, es... Se me ha olvidado. Si me viene, lo cuento. Sí, ¿No viene? Es que no, ahora mismo no. Era lo del final. La satisfacción. La satisfacción. Luego. Uf. La satisfacción guay, o sea, es que, pues bien, es que la satisfacción de haber escrito un libro, no sé, o sea, para mí es como, o sea, yo lloro, para mí es como si me hubiese convertido en madre, te lo juro, y no soy madre, pero yo es como un parto. Es decir, wow, y de repente ya está, y ya lo tiene otra gente, y ya está en otro proceso, lo está corrigiendo alguien, me están pasando pruebas de... ¿Sabes? Ya es otro mundo. Entonces ahí es cuando empiezo a trabajar el desapego.
Perdón, cuando dices que vas a amistades tuyas, ¿eliges las que están centradas en la literatura o vas un poco...? Yo hablo con quien se presente. Vale, quien toque. O sea, además fue un momento, ya en plan confesión, o sea, hubo un momento en el que yo no tenía pareja en ese momento y estaba en plan, ¿sabes? Un poco a lo que viniera. Entonces era como que no quería formar como ningún tipo de vínculo con ninguna de estas personas, pero él necesitaba contarles esto, ¿sabes? Entonces era como, alargaba las citas solo para que llegara el momento de decirles, perdona, te voy a contar una cosa, ¿vale? ¿Me puedes dar tu opinión sobre esto? Y entonces, pues así fue. La satisfacción está guay, ¿eh? De terminar un libro, es brutal. Perdona, yo hice unos agradecimientos donde metí a todas estas personas, pero mi editor no me dejó publicarlo. Ya está. A ver, primero las dificultades, ¿no? A ver, con el Evangelio, quizás lo que hablamos antes de darle voz de que se expresase el personaje por sí mismo, con las características que yo quería darle, pero que no fuese odioso, ni tampoco fuese ni demasiado rabioso, pero tampoco muy perfecto, y que fuese como el ejemplo moral ahora a seguir. Me preocupaba mucho eso, y también algo que comentaste antes, que es el asunto de la juventud, de darle las capas que la juventud tiene como cualquier otra etapa de la vida, que muchas veces la juventud se considera como algo envidiable o algo que, bueno, pues como todavía no estás en el mercado laboral más duro y tu cuerpo está fresco, pues todo bien. Y no tiene por qué. Cada etapa tiene sus pros y sus contras. Y que se expresara en los diálogos de manera juvenil y de manera desenfadada o confiada con su madre o con su amiga, y que eso contrastara con cómo ella se siente por dentro, y que los dos fuesen más o menos verosímiles, dentro de que sabemos que yo le estoy prestando a ella unas herramientas que quizás todavía, bueno, pero bueno, que la reflexión en sí, que la idea fuese verosímil y tuviese algo de profundidad, y eso contrastara con cómo nos expresamos, porque yo creo que todo el mundo es más espesito por dentro, ¿no? Y luego se aligera al hablar. O pues, esos pensamientos oscuros que tiene, porque a veces está pensando a las 3 de la mañana en su cama, y ahí todo el mundo coge peso, ¿eh? Quiero decir, es como se pone existencial, se pone a darle vueltas, te vienen angustias del pasado, ansiedades para el futuro, y eso no es lo mismo que hablarlo con una amiga, que se vuelve un poquito más liviano o más coloquial. A eso le puse mucho empeño, y luego a la estructura le dediqué, pero con pasión, le dediqué mucho tiempo al asunto matemático, siendo una extensión tan grande. En este caso me preocupaba que estuviese así equilibrado en el sentido de la línea de tiempo, bien proporcionada, que el punto medio cayera justo en el centro para que a nadie se le hiciese más pesada de la cuenta el primer acto, qué sé yo, cosas así, que le dediqué muchas páginas de cuentas y de sumas, y dependiendo de la extensión que yo iba alcanzando, pues lo iba alterando. Iba a tener más páginas, ¿no? Sí. Sí, yo entregué el equivalente a casi 600 páginas. ¿Doble? No es el doble, es que se tangaron un poco con la maquetación, y en realidad si este libro estuviese con una edición clásica de esta editorial, de Blackie Books, ocuparía bastante más, pero si os fijáis, el tamaño de la tipografía, de la fuente, está reducidito. Que cosa que me parece un acierto, porque acompaña mucho la estética así del libro sagrado, que suelen tener la letra muy pequeña. Bueno, escucha, aquí es donde te tengo que decir una cosa. Y una vez dejé este libro a punto de empezar a ser leído, al lado de una taza de té, y me giré y me puse, creo que a pasar el aspirador del sofá. Y no me di cuenta, y la taza de té se movió, cayó un poquito de té encima, y lo que yo vi cuando me di la vuelta fue un reguero negro por toda la mesa, del Evangelio, que limpié. El libro está intacto, pero había sacado un montón de tinta negra. O sea, una cosa de verdad que me pareció
Dije, se lo tengo que decir, que tiene estas propiedades. Pues mira, no lo sabía. Es muy útil, pero... No, de verdad que me sorprendió mogollón. Sí, sí. Y nada, luego cuando está escrito, para mí yo también los considero como un poco niños que has tenido, pero ya muy pronto le saco pegas, lo miro y le encuentro ratas y ya me pongo a pensar en el siguiente, es como aquí fallé, no sé qué, esto tengo que intentar mejorarlo, el personaje no era lo bastante imperfecto, era, yo qué sé. Y se me olvida pronto que... Hay varios momentos cruciales que son el de enviar el primer manuscrito, que dices, ¡buah! He cumplido, dije que iba a hacer una cosa, al final he hecho otra, pero he cumplido, sea como sea, porque el camino es siempre, sí, el camino es oscuro, tú lo vas descubriendo, es muy difícil trazarlo y seguirlo de entrada y que sea exactamente como pensaste en principio, siempre hay cambios. Y luego cuando te llega a tu casa, que dices, oye, está bonito. Eso es un buen momento, ¿no? Cuando te llega. Es guay, es guay. Ese es el mejor momento, yo creo. Porque a mí también me pasa eso de que después, ya enseguida es como, ay, empiezan a ver los defectos, que puedo mejorar. Me da mucha vergüenza volverlo a leer. O sea, yo no lo he vuelto a... Bueno, aparte porque me pasaba esto de que ya para mí es alemán. Pero con la primera novela es como, no. Y viene alguien y te dice, me encantó tu primer libro, y tú... Sí, tú, no me hables de eso. Es un tema delicado. Sí, así que yo creo que todos pasamos un poco por ese mismo proceso. ¿Cómo habéis vivido las dos vuestras traducciones respectivas de los libros? ¿Controláis el idioma en cuestión? ¿En absoluto? ¿Os fiáis? Bueno, tú de alemán, perfecto, ¿no? ¿no? Una traducción al alemán. No tengo ni idea de alemán. Pero me pasó una cosa muy guay que tiene que ver con el desapego, una vez más. Y es que, claro, de repente era como este personaje que yo he creado, que le he creado la voz, que le he creado un contexto, que le he creado unos amigos, una familia, una ideología, una sexualidad, un todo, no le entiendo, de pronto. O sea, realmente he dejado de entender a este personaje, ya vuela solo, ya nada tiene que decirme, y entonces ha sido como muy emocionante. Me pasó cuando recibí el libro en alemán en casa, y ahora que he estado allí presentándolo y haciendo actos y tal, me ha vuelto a pasar, ¿no? Porque me decían, tú lee un cachito en español y nosotros leemos en alemán. Entonces era como raro, porque era como, ¿pero qué estás leyendo? O sea, yo estoy leyendo una cosa, ¿pero tú qué? ¿Por dónde vas? O sea, me estoy perdida, ¿sabes? Solamente identificaba los nombres. Javier, vale, van por Javier, ¿sabes? Han vuelto a decir Catalina, vale. Entonces ha sido como una experiencia como ese hijo que has parido, de repente ahora es adolescente y está tomando decisiones por sí solo, ¿sabes? En plan, está llegando tarde a casa, pero tú estás tranquila, un poquito pendiente, pero estás tranquila. Entonces es como una relación, es otro paso. Entonces a mí me ha resultado curioso, con un poco de pesar a veces por no entenderlo, pero como muy gratificante y muy agradecida, claro. Hombre, siempre es bonito, ¿no? Lo de que te traduzcan es una buena noticia, porque además es como que te llega dinero sin tener que haber trabajado más. Una cosa buena. Eso mola, ¿no? Un factor decisivo para estar contenta. Pero yo estoy en inglés y en italiano. En inglés sí que, como bueno, más o menos lo entiendo, y me pasaron un primer capítulo y yo pensé que estaba genial. Y ya está. Y luego sí que tuve contacto con la traductora preguntándome algunas dudas de contexto, de explicarle cuestiones sociológicas que son concretas de aquí, cosas así. Y fue una relación para mí muy, muy divertida, explicarle cosas que para mí son básicos. Que En tu caso, el título, por ejemplo, ¿fuiste tú la que dijo quiero que se mantenga...? ¿No? Porque es peculiar. Se barajaron otras opciones. Yo pensaba que podía funcionar bien Old Lady Boys en inglés y Voce da Vecchia en italiano. Y hubo al principio un poco algo de duda, pero luego estuvieron conmigo. Y todo el mundo, sí, al final todo el mundo estaba convencido de que era gracioso.
Y en italiano me pasó que la traductora también me preguntó algunas dudas del mismo tipo que las del inglés, pero ya de italiano yo no tengo nada. Es como tú con el alemán, o sea, bueno, suena un poco más, ¿no? Pero y es verdad que es muy liberador ya delegar en alguien, porque además las preguntas que me hizo me parecieron como muy coherentes y muy minuciosas, y yo dije, me fío de ti. Y eso es una maravilla, porque yo no sé, o sea, cualquier página me están empezando a etiquetar, ¿no? Cuando te etiqueta gente de allí, te partes. Sí. Bueno, os voy a dejar que les preguntéis cositas, lo que queráis. No sé si hay micrófono, si no hay... Ah, sí. Sí. ¿Algún animado o animada? Yo preguntas tengo, ¿eh? Elisa, ¿qué son los clásicos paqueros? Ah, buen tema. O sea, intenté un trabajo de investigación. Algo conseguí, pero muy poco. Ah, Dios mío, bueno, un saludo para toda mi crew de Andalucía. O sea que va por ahí. Los clásicos paqueros, no sé cómo han podido, si a alguien le ha podido llegar del internet, como del 2002, en torno ahí, unas versiones que salieron de animación con versiones o sea, creo que he dicho ya unas versiones, ¿no? Que es difícil de explicar, pero bueno, unas animaciones con versiones del Señor de los Anillos. Y pues la leyenda del Shaka y del Leru Partido, bueno, como hablábamos nosotros. Entonces, y este Paco Alcalá era lo que ahora diríamos un creador de contenido. Sí. Y era un muchacho que era de Alcalá de Guadaira y que subía vídeos de humor. Tenía un personaje que era el Mapachito. Mapachito, ¿quiere un purito? A lo mejor le suena a alguien el Mapachito. Le llega a ver, sí. Claro, y se hicieron bastante virales en su momento, pero claro, no trascendió al momento en que todavía las redes sociales, no sé, se quedó un poco en cultura 2000era. Sí. Y nos afectó mucho a mi generación en Andalucía. Y lo imitábamos mucho, nos partíamos de risa, y a mí sigue haciendo gracia, colega. Por eso me parecía oportuno poner como, bueno, esto, nosotros, hay gente mayor que sigue hablando de cierta forma, como nosotros seguiremos hablando con clásicos paqueros. Sí. Y claro, es algo muy de un momento y un lugar, y muy representativo para la gente que fue joven en ese momento y en ese lugar. Sí, esperaba que fuese un poco más mainstream, ¿sabes? Cuando lo miré digo, si no sale nada, sí que es muy, ¿sabes? Era una licencia que me concedí, ¿sabes? Sí. Y digo, bueno, mi gente se va a reír, sí. Os lo dedico. Sí. Y Elisa... ¿por qué el desconocido habla tan poco? Bueno, habla poco porque ella le ha pedido que le escuche y él acepta. Entonces decidí que era una promesa que tenía que mantener, ¿no? Porque además... respetado, sí. Uh-huh. Creo que a veces siento que a los hombres les cuesta un poco escuchar. Entonces dije, ¿qué pasaría, ¿no? Si no dijera nada, si no tuviese... más presencia que la de escuchar a una mujer joven que decide contarle su historia. Y estuve tentada a poner más diálogo, a meterle como más historia, pero luego dije, es que no quiero, es que no va de él, es que simplemente quiero que la escuche y ya está. Sí. Uh-huh. ¿Se anima nadie? Pues nada. ¿Cuántas horas llevamos? O sea, llevamos como 8 horas, ¿no? No tengo ni idea, no he traído reloj, ni móvil, ni nada, no sé cómo. Qué fantástico, pero... Es verdad, nadie tiene móvil aquí arriba. Claro, la gente no pregunta porque la gente está cansada también. Bueno, vamos despertándolos y nos vamos, ¿no?